cromosomas en forma uniforme y luego cada uno de estos son estudiados. ¿Para qué se ordenan los cromosomas? La pregunta. Se ordenan los cromosomas, y esto anótenlo bien, para determinar las anomalías que pueden presentar a nivel genético, para determinar lesiones, patologías que pueden presentar a nivel genético. El cariotipo se refiere al grupo de características que permiten la identificación de un conjunto cromosómico, como por ejemplo, número de cromosomas. Número de cromosomas, ¿cuántos tenemos? 46 cromosomas. Tamaño relativo, sí, hay tamaños relativos. Son acrocéntricos, microcéntricos y todos casi del mismo tamaño, relativamente del mismo tamaño, con el variante de los brazos a partir del centrómero. La posición de este centrómero, del que estamos viendo aquí en este apunte, esta posición del centrómero, ¿no? Y ya lo vamos a ver, tengo muchas presentaciones. Este aparentemente es un cromosoma y esta parte central es el centrómero. Este centrómero nos va a determinar el tamaño relativo de cada uno de los cromosomas. Los brazos pueden ser largos o pueden ser cortos. Pueden ser cortos. Algunos brazos son largos y los otros son cortos en alguno de los cromosomas. Las constricciones secundarias que suelen ocurrir respecto de los satélites. Estos son los satélites. Entonces, el cariotipo se refiere, en resumen, de todo esto que estamos viendo acá, al conjunto totalitario de la anatomía microscópica molecular del cromosoma, que permite identificar y ordenar los cromosomas. Ahí tiene un cariotipo humano normal ordenado, miren, por pares. Aquí vemos el primer par, ¿no es cierto? Segundo par, tercer par, que son metacéntricos. Hablamos de los cromosomas. Los cromosomas, ¿dónde se encuentran? En el núcleo de todas las células del cuerpo. Se encargan de transmitir las características genéticas de cada individuo. ¿Escuchan bien esto? Se encargan de transmitir las características genéticas de cada individuo. Es decir, la herencia, ¿no? La herencia, todos los aspectos de herencia, con los genes recesivos, genes dominantes, la herencia, la vida, transportan de uno a otro ser y permanentemente en renovación, de una a otra, de una a otra, de una a otra, permanentemente, presentar esos cambios en cada una de sus presentaciones de los cromosomas. Cada cromosoma tiene un brazo corto señalado como P y el otro largo señalado como Q. ¿A qué se refiere? Entonces vamos a tener el cromosoma, miren, ahora vamos a ver, voy a hacer para que se diferencie, ¿no? Ahí tiene, digamos, el brazo. Y el brazo Q. Estos son los brazos, ¿no? Y este es el centrómero que determina el tamaño y la clasificación de los cromosomas. Los pares de cromosomas humanos se enumeran del 1 al 22. Del 1 al 22. Con un par desigual. ¿Cuál es el par desigual? Ese par desigual en la mujer viene a ser X y en el varón viene a ser Y, ¿no? Ese par que viene a ser esto. Entonces tendremos en el total, tendremos 23 pares. En la sumatoria total tendremos 46, ¿no es cierto? Cromosomas. Los cromosomas humanos. Ahora, fíjense bien este detalle. Las células somáticas, es decir, de cuerpo, soma significa del cuerpo, diploides, que son dos, diploide, que significa dos, del hombre contienen 46 cromosomas. Es decir, tienen 2 de
N, 2 DNA. Diploide. Ahora esto tiene que sufrir un proceso de meiosis, donde va a haber disminución del número normal de DNA. Es decir, ¿qué significa? Primero tendremos 4 DNA en lo normal, en la circulación. Luego esto se disminuye a 2 DNA y finalmente se disminuye a 1 DNA. Y otra vez vuelve a 2 DNA. Vamos a hacer la secuencia y luego duplica. Vuelve a 4 DNA. Entonces, luego vuelve a disminuirse a 2 DNA, y esto está haciendo para que me comprendan, 2 DNA, esa es su transformación. Luego vendrán las células hijas, etc. Y 1 DNA. Bueno, ¿a qué se refiere este de 1 DNA? No quiero entrar en el tema de la meiosis, posteriormente se viene el trabajo práctico. A lo que se está refiriendo es que yo tengo que tener 1 DNA, ¿no es cierto? 1 DNA que provenga de la madre, de la mamá. Y el otro DNA va a provenir del DNA, proviene del padre. En resumen, tendremos entonces 2 DNA, ¿no es cierto? Entonces, miren, fíjense, entonces dice, las células somáticas diploides, ahí está, diplo, de 2, ahí está, de 2, del hombre contienen 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosomas, es decir, autosomas, escuchen bien, de cuerpo, de todo el cuerpo. Yo puedo sacar una célula autosomática del cabello, de las uñas, no sé, de donde tú quieras, somas del cuerpo, cromosomas somáticos, que transmiten las características físicas, una nariz, un loro, uno sin cabello, orejas grandes, no sé, de donde sea puedo sacar un cromosoma somático. Y el último par son los llamados cromosomas heterocromosomas. Hetero, que quiere decir diferentes, otro, de diferentes a los somáticos, que son además individuales. Hetero son individuales porque van a transmitir el sexo. Tendremos en el caso de X, si la mamá siempre va a disponer de 2 cromosomas X, el papá va a distribuir de un cromosoma adicional, como es el Y. En el caso de la unión de un X que parte de la mamá, y el otro X que parte del papá, entonces tendremos como producto una mujercita, ¿no es cierto? Pero si en este caso siempre la mamá nos va a dar el X y el papá nos da una Y, tendremos como resultado un varoncito, ¿no es cierto? Entonces, tendremos que los cromosomas heterocromosomas en el varón tiene una característica que es el que determina el sexo. ¿Quién determina el sexo? El varón. Características de nuestro cariotipo. Vuelvo a insistir, 22 pares autosómicos, un par, N23, sexuales heterosomáticos, XX en la mujer, XY en el hombre. Ahora viene un detalle bien importante, saben que aquí el corpúsculo de Barr. Me acuerdo haber incluido en el curso prefacultativo esta palabra que no tenía en su libro. Y entonces yo había dibujado una célula para hacerlo didácticamente. Y encontrábamos el núcleo. Y en ese núcleo vamos a observar un pequeño subnúcleo en la parte superior, generalmente es excéntrico, este corpúsculo de Barr. Este corpúsculo de Barr tiene una característica fundamental. Miren, hay lesiones que son aberrantes, como por ejemplo, hay mujeres que nacen son hermafroditas.
tienen vagina y al mismo tiene un pene rudimentario. Entonces, ante tal contingencia, si uno cuando va creciendo, llega a la pubertad y él no sabe, cuando observa los genitales, no sabe si es varón o si es mujer, viendo los genitales que hago, o sea, ¿no? Su papá sabe, su mamá sabe porque vio, pero no sabe y entonces hay una confusión en la casa y tiene que acudir pues, a un médico, a un genetista, le van a aconsejar. Y entonces ha habido un problema de aberración ahí, una aberración genética. Y lo que se hace es tomar en cuenta este corpúsculo de Barr. Se hace el estudio, se saca este corpúsculo de Barr de nuestro cariotipo, de los pares autosómicos, y observamos el corpúsculo de Barr ahí, y este es el que determina el sexo, el corpúsculo de Barr. La presencia o la ausencia del corpúsculo de Barr. En presencia del corpúsculo de Barr será hombre y en ausencia será mujer. Entonces es un detalle muy importante para que vean el corpúsculo de Barr. Otros autores atribuyen, este es una definición de Clingston y Watson, que lo van a escuchar permanentemente, ver en su libro de embriología. Ya subió a la plataforma, seguramente han visto, hay un loguito de Word, apretan ahí y va a salir el libro de embriología que he subido a nuestro muro. Entonces, este corpúsculo de Barr es discutido por otros autores. Watson es uno de los principales forjadores de esto, determinar el sexo. Hay otro autor, es Hedson, así con G. Hedson, es el que dice que este corpúsculo de Barr no solamente determina el sexo, también a nivel molecular, observando si está presente el corpúsculo de Barr, también está presente y no solamente puede determinar que es mujer o varón, sino determina molecularmente determina qué ha sucedido en esa lesión. Entonces es un estudio profundo genético de este corpúsculo de Barr que seguramente ya en la práctica vamos a aclarar mucho más. Ahora sí vamos a esto que seguramente están esperando ustedes con ansias, porque esta clase es de los cromosomas. Vamos a hablar primero de una cromátide. Las cromátides se encuentran dentro del núcleo. Tenemos la eucromatina y la heterocromatina. Esto se determina por el color, tiene una apetencia básica, seguramente en histología ya ustedes van a llevar esto, y esa apetencia básica nos muestra una eucromatina y una heterocromatina. Eucromatina muy frágil, transparente, heterocromatina más concentrada. Es una de las unidades longitudinales que forma el cromosoma y que está unida a la cromátide hermana por el centrómero. Las cromátides hermanas, es decir, miren, estamos viendo aquí. Entonces, las cromátides hermanas son idénticas en su morfología, en forma. Además, recuerden, estamos con apetencia básica. Una apetencia básica de tinción que utilizan para observar. Y la molécula proviene del ADN que se duplica. De ese ADN que les había hablado que se duplica, pues, ¿no es cierto? 4, 2 DNA y 1 DNA, 4, 2 DNA y otra vez sucesivamente. El centrómero, miren, es este, ¿no? Ese centrómero es para nosotros muy importante. A partir de este centrómero, nosotros podemos clasificar a los cromosomas con facilidad. Yo les voy a mandar al muro un artículo muy bonito, es mudo, donde ustedes tienen que observar y van cayendo los cromosomas, clean, y voy hablando mentalmente metacéntrico, viendo y voy repasando, otra vez vuelvo y otra vez vuelvo. El centrómero es una región estrecha de un cromosoma que divide a la cromátide en dos brazos. Sí, pues miren, este que es superior y el otro que es inferior, y además el satélite, ¿no es cierto? Y además presenta el cinetocoro, que es el responsable de llevar a cabo el control de los movimientos del cromosoma. El cinetocoro, vuelva a... Uy, ¿qué pasó?
vuelvan a hablar, vuelvan a mirar, vuelvan a repetir. Cinetocoro es el que produce el movimiento. Memoricen bien, porque puede haber una pregunta en el examen, ¿no? El cinetocoro produce electrolitos, B es inmóvil, C se mueve. Entonces ahí ya saben las respuestas. Cinetocoro es el responsable de acabar de encontrar los movimientos cromosómicos durante las fases de mitosis y la meiosis. Se denomina también constricción primaria o cetrométrica. Entonces, ahí tienen la sinonimia más incluida. Les doy tiempo para que se anoten tranquilos. De eso se trata la clase teórica. De eso se trata de que ustedes comprendan, de que tranquilos. Cierren. ¡Au! Me están haciendo triste, estoy con auricular. Entonces, ahí fíjense, tienen las dos cromátides. Aquí ven las cromátides también, las bandas de cromátides. Y aquí tienen las cromátides también. Cuando hablan de telómero, recuerden a las arañas, ¿no? ¿Dónde hacen su tela las arañas? En lo más alto, telómetro. Por eso dicen lo más alto del cromosoma. Tenemos un brazo corto, como habíamos hablado, aquí está, miren, el brazo cortito, ¿sí? El centrómero, tenemos el brazo largo, aquí está el brazo largo. Y esta porción es el satélite. Y tenemos una construcción secundaria que está uniendo este satélite. Esta clasificación, miren, se añade, en un momento lo vamos a hacer, a la telocéntrica. Luego viene telocéntrica y con satélite, dice. Partes de un cromosoma. Las partes de un cromosoma, reiteramos, vamos a volver a reiterar, pero aquí hay dos aspectos fundamentales que quiero que queden claros. La constricción secundaria es la región del cromosoma ubicada en los extremos de los brazos. Aquí está, esto sería, ¿no? Ahí está la constricción secundaria. Entonces, en algunos cromosomas corresponden a la región organizadora del nucleolo, donde están situados los genes que se transcriben como ARN. Tanto esto no nos interesa tan molecular profundamente. Lo que queremos es conocer los cromosomas, que después, posteriormente, nosotros tenemos que armar un cariotipo humano normal en la práctica. El satélite es el segmento esférico del cromosoma separado del resto por la constricción secundaria. Ahí está dicho y escrito, ahí está, este es el satélite. No, el satélite. A ver, veamos aquí, de repaso, y seguramente ustedes van a comenzar a repasar y van a comenzar a tener en su mente ya para posteriormente estudiar al cariotipo humano normal. Porque hay cariotipos de todas las especies, ¿no es cierto? Los monos, los conejos, los gorilas que se aproximan más en nuestros cromosomas. Los conejos y los gorilas son muy estudiados en embriología comparada para tener algún resultado, para determinar algunas enfermedades, incluso para las pruebas de las vacunas. Son muy empleados los cobayos para que determinen si esa vacuna es viable o no es viable, ¿no es cierto? En este momento, en tela de juicio las vacunas, uno tiene temor de tanto que hablan cosas de que no sirve, de que sirve, que esta no es mejor, la otra. Bueno, porque las vacunas se han hecho rápidamente al compás que se mueven los virus, muy velozmente. Aquí vemos el tamaño de los cromosomas y fíjense, ustedes van a ver de acuerdo a esto, la clasificación básica de los cromosomas humanos comprende 7 grupos. Son hasta entonces la letra G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ustedes ya van a identificar posteriormente los grupos, vamos a hacerlo en la práctica. Tenemos 7 grupos de información, de clasificación de los cromosomas humanos. Aquí tenemos un
un cariotipo humano organizado ya. De este lado vamos a ver la Sistema Internacional de Nomenclatura Citogénica Humana, la localización del centrómero. Ustedes cuando hablen de clasificación, lo primero que tienen que referirse es al centrómero, porque este centrómero es el que nos va a clasificar. Pues. Este centrómero que se sitúa arriba, abajo o muy arriba, que nos va a clasificar a los cromosomas. Entonces, nosotros observamos cromosomas metacéntricos. ¿Qué quiere decir? Miren, que está en la parte media, ¿no es cierto? Y entonces tendremos a los brazos prácticamente brazos iguales. Vaya memorizando entonces. La localización del centrómero determina la clasificación de los cromosomas. Tenemos los metacéntricos. Ahí vean. Está muy clarito aquí. Que está en la parte media, ¿no? Y los brazos, por lo tanto, si está en la parte media, los brazos son iguales. A estos se denomina metacéntricos. Bueno, entonces vamos a suponer que alguien les da una fotografía de cromosomas de un ser humano, porque se toman fotografías. Y los cromosomas están lejos unos de otros, hay que ordenarlos. Ese es digamos, el trabajo del genetista. Miren, fíjense que tiene que tener, aparte de buen ojo, tiene que conocer todos los aspectos. Ve a los cromosomas y los clasifica. Los pone en orden, ordena el cariotipo humano normal, pero a partir de fotografías. Yo hace años, miren, lamentablemente hemos ido bajando de nivel académico. Hace años teníamos fotografías que le dábamos al alumno y esas fotografías él tenía que recortar y colocar ordenadamente, hacer un cariotipo humano normal. Hoy hemos dejado de lado, hace unos 10 años que ya no entrego ninguna fotografía porque tampoco en genética nos pueden dar fotografías, no nos quieren dar. Si nos dieron una, esa una la fotocopiábamos y tratábamos de que los alumnos a partir de esa fotografía ya un cariotipo humano normal. Hoy las circunstancias son diferentes. Nuestro cariotipo humano normal va a ser a partir de solamente presentaciones, de estas estructuras, de estos esquemas, donde vamos a formar un cariotipo humano normal de acuerdo a esta clasificación. Entonces tenemos a los metacéntricos, brazos iguales, reitero, los submetacéntricos, a ver, fíjense, centrómero cerca de uno de los extremos. Puede estar situado más abajo o más arriba. Entonces los brazos, uno corto y otro largo. Es obvio, miren. Tenemos un brazo corto y otro brazo largo. Submetacéntrico, de acuerdo a dónde está situado. Nosotros, digamos que aquí miren, están iguales prácticamente los cromosomas. Los han seleccionado en este esquema. Observamos prácticamente iguales los cromosomas, ¿no? Se dice que estos primeros son metacéntricos, dicen, ¿no? En la clasificación, los primeros cromosomas. Luego tenemos los acocéntricos. Fíjense la posición de este centrómero, muy cerca de uno de los extremos. Ya no alejado, sino ya cerca al extremo, cerca al borde superior o al borde inferior, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, no determina nada esta posición, ¿eh? Solamente la clasificación. Entonces tendremos, miren, brazos muy cortos y largos, ¿no? Brazos demasiado cortos. Incluso, miren, vamos a presentar la unión de este satélite, ¿no? Que también se ha venido a denominar palillo de tambor por esta pequeña unión satelital hacia este extremo del cromosoma satélite. Las presentaciones satelitales, aquí está, del cromosoma. Entonces tenemos los acro que significa alejado. Y luego finalmente los telocéntricos, centrómero en el extremo. O sea, es decir, prácticamente no tiene brazos. No tiene, miren, fíjense, no tiene absolutamente brazos. Solo tiene la estructura larga, un brazo largo, no tiene brazos, nada absolutamente en el extremo superior, pero sí tiene en el otro extremo, nos va a presentar dos brazos largos, ¿no? Y esta tiene otra clasificación.
Ustedes lo van a saber. Yo no les adelanto. Ustedes tienen que comenzar a estudiar porque después ustedes serán los que van a trabajar con esta estructura. Insisto, metacéntricos, submetacéntricos, acocéntricos, telocéntricos. Meta al medio, submetacéntricos alejado al extremo medio, acrocéntricos muy alejado, casi buscando el borde del cromosoma superior, los brazos, y los telocéntricos, que prácticamente están en el extremo superior, arriba, lejos, por eso se llaman telocéntricos, donde las arañas tejen su tela. Telocéntricos. Aquí vamos a hacer yo quiero repasar un poco con ustedes para que queden las ideas claras. Este autor es otro, de Watson, es esta exposición. Los cromosomas se pueden clasificar de acuerdo a la posición del centrómero. Seguimos con más de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tendremos a los metacéntricos y esquemáticamente, fíjense, aquí sí que nos muestra claro y cabal que está en la parte central. ¿No es cierto? Brazos P y Q. Que más o menos tienen la misma longitud. Entonces, en su dibujo, en su esquema, ustedes buscarán los que son igualitos. Van, lo une, primer par, segundo par, tercer par. A ver cómo se clasifica. Luego tenemos los submetacéntricos. Mire, el centrómero se encuentra desplazado claramente del centro. Mire. Levemente, pero ahí miren, si hay una gradiente, ¿no? Y esto está más arriba. Entonces, tendremos los brazos difieren en la longitud. Difieren en la longitud. Unos son más grandes y los otros son más pequeños. Submetacéntrico. Luego tendremos los acrocéntricos. Aquí está, miren. Acrocéntricos. Estamos repasando. El centrómero está ubicado cerca de un extremo, cerca de un extremo. Un brazo considerablemente grande comparado con el otro. Miren. P pequeño, Q grande. Telocéntricos. Telocéntricos. Con un centrómero. En un extremo, este cromosoma solo tiene un brazo largo. ¿Está? Solo tendremos el brazo Q. Y no tendremos absolutamente nada en la región superior. Repasamos: metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, acrocéntricos. Volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo. Según la posición del centrómero se distinguen distintos tipos de cromosomas: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico. El centrómero está en la altura del cromosoma, los brazos tienen la misma longitud. Y seguimos así, en el repaso. Esta es otra de Anaya, que me tomé la libertad de buscar esta exposición para que ustedes vayan comparando los esquemas, ¿no? Hay diferentes clases de esquemas. Lucio Dávalos Crespo, que es el doctor jefe titular de la Cátedra de Embriología y Genética, además era decano y estaba como rector interino de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un libro, pues, el Embriología y Genética, de Lucio Dávalos Crespo, que es un libro realmente lindo, pero complicadísimo. Para entender, hay que tener un poco más de estudios, hay que leer mucho más. Y ese tiene los esquemas, y de la biblioteca ustedes pueden sacar sus esquemas, que son grandes los cromosomas. Les estoy dando una idea, tal vez también del internet pueden sacar otra, o ustedes pueden dibujar también los cromosomas, no les estoy dando ideas. El tema es hacer el trabajo, después yo les explico cuando comencemos la práctica. Determinación cromosómica del sexo. Esto es importante. Yo les había hablado en un determinado momento a ustedes de que yo estudiaba en Buenos Aires, y entonces yo veía que ahí era absolutamente todo diferente.
desde las aulas eran más grandes, había toda una diferencia abismal con nosotros, que ahora hemos mejorado mucho en la universidad. En nuestra facultad que estamos bien ahora, tenemos ya los docentes elementalmente que hemos mejorado muchísimo, especialmente en la parte clínica, porque son docentes que han viajado al exterior y que están transmitiendo sus conocimientos, por eso, digamos, estamos más valorados en este momento. Pero yo había visto en Buenos Aires que la odontología la tomaban con una ciencia realmente. Habían profesionales, por favor, un segundito. Entonces, como les decía, yo había visto absolutamente diferente y los profesionales estudiaban de otra manera la articulación temporomandibular, los movimientos mandibulares, utilizaban articuladores. Nosotros aquí en La Paz a veces éramos empiristas, nosotros, aunque el profesor nos decía que utilicemos, no lo hacíamos. Sabíamos hacer prótesis, pero no utilizábamos eso. Lo que yo les voy a pedir a ustedes es que todo lo que les digan en la universidad, utilicen eso. Porque es ciencia. Una vez que ustedes aprendan a hacer prótesis, van a ver, van a querer hacer, colocan, ya listo, ya, házmelo al mecánico, listo. Pero un científico no hace eso. Va a determinar el movimiento, lateralidad, anteroposteriores y todos los movimientos. Entonces, yo veía que ellos estudiaban mucho esto y que estudiaban y luego tenían diagnósticos en las clínicas, porque en Buenos Aires hay clínicas. En este momento pasa un momento muy difícil en ese país, pero iban a las clínicas y en las clínicas te pasan la historial clínico, la historia clínica del paciente para que tú puedas atender. Él no te va a venir a decir si tenía anomalía cardíaca o no, tú tienes que revisar. Tú revisas y de acuerdo a eso tienes que moverte con la anestesia y todo aquello. Fíjate que no es tan fácil eso, ¿eh? Porque tienes que conocer básicamente lo que es la medicina, lo que implica el tratamiento del cuerpo humano. Nosotros tenemos una parte centralizada en la cavidad bucal que no cambia absolutamente nada todo lo que tiene que hacer el médico, pero el odontólogo quiere referirse solo al diente. Y entonces eso yo veía que en Buenos Aires hacían una cosa elemental, que se dedicaban a todo el cuerpo y que la boca era una parte más del cuerpo y que el brazo era otra parte del cuerpo y que toda la estructura era el cuerpo humano. Y a lo que quiero llegar es que ustedes tengan la definición de que todo el cuerpo humano es para ustedes. Porque estoy estudiando odontología y cuando te digan estudiaremos cardiovascular, por ejemplo, que es un tema complejo, sistema nervioso central, que es complejo, dicen, no, hay que retirarlo, ¿para qué nos sirve? Pero nos sirve para tener los conocimientos básicos, para tener posteriormente diagnósticos. Un sistema de determinación de sexo es el sistema biológico que determina el desarrollo de las características sexuales de un organismo. Se distinguen generalmente 4 tipos de sistemas de determinación del sexo. El primero, aquí está, determina genéticamente al sexo, aquella que está determinada por factores contenidos en los cromosomas. ¿Cuáles son los factores contenidos en los cromosomas? Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? X, Y, X, X. Eso determina el sexo. La determinación cromosoma cuando existen cromosomas heteromórficos. O sea, aquí estamos prácticamente en esto. Heteromórficos, diferente. Hetero, diferente. Mórficos, diferente de forma. Es decir, tendremos nada más que esto. XY. Y esta Y es la diferencia. Determinación cromosómica del Y, un varoncito. Hay una diferencia en la determinación cromosómica. La determinación génica está refiriendo a la genética cuando los cromosomas homomórficos, homo que significa iguales, son iguales en la forma, es decir, estamos hablando entonces de XX, pues no. Entonces será mujer, homomórficos, igualito. La determinación por la haploidea, cuando uno de los sexos posee la mitad de la dotación de cromosomas del otro sexo. Evidente.
evidente. Uno proviene de la madre y el otro proviene del padre. Recuerden siempre, uno proviene de la madre y el otro proviene del padre. Cuando existen aberraciones, dos provienen de la madre, uno del padre. Y más adelante vemos eso. Entonces hay una aberración ahí. Y esto realmente es complejo de explicar. El producto puede ser viable. Hay otras anomalías que son circunscritas a los diferentes cromosomas. Esto es muy importante para ustedes. A tomarlo en cuenta, ojo al piojo que se va al peine. La determinación ambiental del sexo. Aquella que está determinada por factores ambientales. Es decir, miren, ustedes han debido observar las estructuras de los que vienen de la costa y los que somos de aquí del altiplano y de los que son japoneses de la parte oriental y en Bolivia los que son de la parte oriental Santa Cruz y los que somos altiplánicos. Hay una diferencia, ¿no es cierto? De determinación del sexo, aquella que está determinada por factores ambientales. Esos factores ambientales determinan el sexo. Teóricamente, ¿no? Tampoco se puede ser concreto. Es una afirmación la determinación cromosómica del sexo. O sea, se hace más frío, se hace más calor, determina, dicen los autores en esta clasificación, que va a determinar si es varón o será mujer. ¿Será varón, será mujer como la primera vez, como esa canción? No, sino aquí la determinación ambiental es determinar el sexo. En tela de juicio, y seguramente ustedes van a comenzar a razonar, ya les dije que tenemos que tener raciocinio. La temperatura es la verdad les digo, la temperatura. Y al lado, mire, me había olvidado decirles, esta es la memotecnia. Ustedes tienen que aprender ¿qué es esto, no? Tienen que aprender esa memotecnia. Se determina el sexo por la temperatura de incubación. Sí, evidente. Hay cambios, miren, los cromosomas, a ver, el XX, se preguntan, los dos son iguales, pero el cromosoma X del varón resulta que es más débil. Es más débil el del varón. Los XX de mamá son fuertes, el X de papá es débil. Y entonces, cualquier otro factor ambiental que intervenga, en este caso la temperatura, va a determinar, por supuesto, el desarrollo cromosómico del sexo. Ahí tenemos la determinación del sexo XY. Los cromosomas vienen en pares normalmente, cada célula del cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total. Los cromosomas vienen en pares normalmente. Cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas. 46 cromosomas en total. Provienen de los progenitores, es decir, papá y mamá, ¿no es cierto? De los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Todo es a mitades. Sí, todo es a mitades. Por eso, luego cuando se mezclan, sale un neato entre mamá y papá. Muchas veces hay más la tendencia a papá, ¿saben por qué? Por el tema de ese X que les estaba hablando, ¿no? Que proporciona o que tiene, es más débil. Y por eso se parece más a la mamá. En el caso del cromosoma X es normal, pero se distribuye normalmente, es decir, la mamá tiene ojos claros, bueno, por esta vez le daremos un gen dominante, le daremos que sea nomás como de la mamá sus ojos, pero no, hay otra que dice que la ley de la unión de una persona a otra dice, no, cambiaremos nomás, ¿no? Entonces cambien de unos ojos que sean negros. Por eso hay una hermana que tiene ojos claros y el otro que tiene ojos claros, ¿no? Es el cabello ondulado y el otro no tiene. O sea, yo quisiera tener el cabello ondulado. ¿Y cómo mi hermano tiene y yo no tengo? Entonces,
se va a la mitad de uno y además se toma en cuenta el árbol genealógico, es decir, volviendo hacia atrás, ¿no? Viendo a mi abuelo, mi tatarabuelo, ¿cómo era? Mi tatarabuelo tenía cabello rizado y resulta que yo a esta época, a esta altura de mi vida, mis padres, mi papá no tiene, tampoco mi mamá, y mi hermano tiene y yo no. Entonces, fíjense, es sumamente complejo. Esto que estamos hablando, la mitad que proviene de la madre y del padre, hay que interpretarlo, porque no solamente es la unión de esa madre y ese padre, sino también hay que tomar en cuenta el árbol genealógico que implica estos cambios trascendentales que nos presenta eh, la unión de de células altamente diferenciadas. Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinan el sexo y se denominan cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X. Los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. La madre aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre va a contribuir ya sea con un cromosoma X o un cromosoma Y, como hemos hablado anteriormente. Es el cromosoma del padre que determina el sexo de la futura generación. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos XX, XY, XX, hombre normal, XY, mujer normal, XX, hombre afectado, XY, mujer portadora, XX. La mujer porta siempre, tiene los dos cromosomas fuertes y el hombre tiene que, un hito tiene que dar de ellos. Nuestro Y es fuerte, les digo, ¿no? Por eso es varón, y nuestro cromosoma X débil. Va y aporta, sí, aporta la mitad, pero ese otro tiene preponderancia, van a ver. Tiene preponderancia, los autores dicen eso. Cuando ustedes ven entre las dos parejas, mira, se parece más a su mamá, ¿sí, no? Más o menos como eso afirma. La herencia siempre va a estar ligada al sexo, ¿no? Siempre. La herencia está ligada al sexo. Siempre va a estar ligada al sexo. El hombre solo tiene un cromosoma X, por ello, todos los genes situados en él se manifiestan, sea dominantes o recesivos. A ver, ¿por qué estamos hablando de dominantes y por qué hablamos de recesivos? Ustedes seguramente han leído la teoría de Gregor Mendel, el monje que hizo la prueba con guisantes y que se considera padre de la genética. Entonces, cuando hablamos de dominantes, generalmente se emplea este término para decir de que una especie, la unión de un ser humano con otro ser humano, de un árbol genealógico pasado de unos 100 años atrás, se ha venido como regla incondicional durante todos los años, de esos 100 años, durante todos los años se ha repetido. De padres a hijos, de hijos a padres, de hijos a otra vez a otros hijos, de padres a hijos y así sucesivamente. El árbol genealógico, dominante. Entonces, dominante, ¿qué significa? Que, por ejemplo, el papá era enano. Estoy dando para que ustedes, no estoy insultando a nadie, no estoy discriminando ni mucho menos. Enano, el padre enano, y este padre enano mantiene ese gen dominante durante toda la generación hasta el final, pero pese que en ese árbol genealógico, dentro de la herencia, dentro de los cromosomas, dentro de los genes, él tenía uno de esos cromosomas que le podía proporcionar una estatura regular o un hombre más o menos alto. Pero como el gen es dominante, si el gen dominante se permanece, entonces durante todas las generaciones permanece enano, enano, enano y enano. Cuando es recesivo, se acuerda, ese gen recesivo vuelve después de un tiempo, ¿cierto? De acuerdo a las circunstancias, vuelve de ese tiempo, y entonces aparece ese hombre alto, mediano, o no, ¿cómo puede ser? O otras características, no solamente a la estatura o al tamaño, sino también la inteligencia, porque recuerden que no solamente la herencia y la unión de dos células altamente especializadas y luego la herencia no solamente está transcrita en el cuerpo humano, en el tamaño, sino también la mentalidad. La mente, es decir, intelectual, la mente retrógrada. Y verán que hay algunos cromosomas que, de acuerdo al tamaño,
También han determinado hombres violentos, etcétera, etcétera. Entonces, recesivo, antiguo, dominante, que siempre va a permanecer. En ese caso se dice que la mujer es portadora y la probabilidad de que sus hijos varones exhiban dichos caracteres es de... Por ese cromosoma, pues la mamá tiene dos cromosomas fuertes, ¿no? Y nosotros tenemos uno débil y otro fuerte, que trata de equiparar al cromosoma X, al cromosoma X de la mamá, Y fuerte, es decir, doblemente fuerte, pero que en algún caso resulta ser genético incomprensible. El 50% que decimos, ¿no? Por ejemplo, el daltonismo, es decir, ¿sabe lo que es el daltonismo, no? Yo estoy con mi auto y mirando el semáforo y ha dado verde, pero yo veo rojo. Ese es el daltonismo. Es una lesión, es una distrofia muscular, es una distrofia muscular, un tipo de distrofia muscular, y un tipo que además está lesionada la mácula, además el fondo ciego del ojo, que no permite determinar el color exacto. Si van ustedes al tránsito, les hacen el test y ustedes muestran eso, no les van a dar de ninguna manera, por supuesto, el brevet, ¿no? Y la hemofilia son enfermedades, la hemofilia también. 50%, mira, fíjate la mamá, 25 el papá o 50, 25 el papá menos el papá. Pero la mamá, como tiene más fuerte los cromosomas, mira, traspasa el 50%, la hemofilia. Es hemofilia que está transportada en el factor Heyman en el 13 y que determina pues la coagulación. Le hacen un pequeño cortecito, se desangra a raudales y se muere. Y hay un ejemplo muy claro, la realeza inglesa, donde solo hay reyes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Pero mucho más, ahora quizás están relegados un poco, pero con anterioridad los reyes eran lo más importante de ese país. Y entonces descubrieron que ellos tenían hemofilia, la mamá tenía hemofilia. Es decir, que siempre va a dar un 50%. El otro 50% podría haber liberado, pero de lo que hicieron la prueba estos reyes de tener hijos, siempre daban con el problema de hemofilia. Y el único que de ese 50%, el otro 50% de sano, nace un rey, nace un individuo sano, sin este problema de la hemofilia. Como en Inglaterra, fíjense cómo son las leyes en otros países, ¿no? Nosotros no nos aproximamos a lo mínimo eso. Tenían la guerra, no sé, no recuerdo bien qué guerra, y este rey estaba haciendo el servicio militar y formaba parte era un aviador. Va a la guerra y muere. El único que nació en tantas generaciones. Mire, cómo es la vida, ¿no? Muere. Y el que no tenía hemofilia. Los demás nacían con hemofilia y era imposible de que sea rey porque tenía tiempo limitado de vida y una serie de hechos. Entonces, miren qué complejo es esto, ¿no? De la herencia ligada al sexo. Y como aquí ustedes pueden interpretar, vean, dice, son enfermedades determinadas por genes en los cromosomas X y Y, en cualquiera de los dos cromosomas. Lo que pasa es que la mamá tiene mayor tendencia a aportar esta anomalía. Siempre estará ligada al sexo, siempre, no se olviden, ligada al sexo, a los cromosomas, exactamente, a eso me estoy refiriendo, cromosomas. Ligada a eso está. Ambas anomalías se producen por sendos genes recesivos localizados en el cromosoma X. Por eso ese recesivo, fíjense, del gen recesivo, el uniquito, inglés, ese uniquito, nace un ser sin hemofilia, pero con tanta mala suerte que se tiene que cumplir la ley así sea el rey, imagine. El cariotipo y sus alteraciones, vamos prácticamente finalizando nuestra clase, es el patrón cromosómico. A ver, escuchen, y saben que esto es las palabras de ese autor, porque mis palabras son otras. Ya les he dicho cuál es. Para mí, ¿qué es el cariotipo? El ordenamiento de los cromosomas. Ya les he dicho, para mí es eso.
Ahora yo quiero saber para ustedes qué es. Tienen que razonar y decir, esto había sido Che. Puedo añadirle este también, pero ese Gil está diciendo dos palabras y no está interpretando nada. Tienen que entrar en un tema de un monólogo interior, decir, no, yo quiero que... no, mira, fíjate, el cariotipo había sido esto, ¿eh? Mira, fíjate que este es el cariotipo. Tampoco, mira lo que me está diciendo este profesor, este doctor. ¿Qué me está diciendo? Entonces quiero que entren en el razonamiento. No quiero que entren ustedes en el tema de memoria. La memoria es, pero, frágil. Mira, yo te presto $100 ahora y dentro de un mes te digo, ¿cómo es? ¿Cuándo me vas a devolver? Ay, ¿acaso te debía? Igualita es la memoria. El cariotipo es un patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código, establecido por convenio que describe las características de los cromosomas, su número, tamaño y forma. Los cromosomas, arreglo interno de las diferentes cromátides de sus regiones. Las mutaciones, ya saben qué es, ¿no? Ya saben qué es, ¿no? ¿O no saben? Está por ahí Andrea. ¿No está? Doctor. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? A lo que me acuerdo, una mutación era una alteración genética y se va formando más o menos como un híbrido, algo así. Eso me acuerdo. No me están estudiando nada otra vez. Lo que pasa es que cuando viene a la universidad sí que hay anatomía, sí que hay citología, sí que hay biología, sí hay todo. Pero yo quiero que analicen. Esta es la ciencia, esta es la de nuestra carrera, le da jerarquía. Lo más acercado a medicina. Solamente la mutación se puede, eh, ya comienzan las prácticas, también dijimos. Ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer. Entonces, las mutaciones son los cambios, transformaciones. Eso es la mutación. ¿Mm? Cambios, transformación. Mutación, cambio, transformación. Obviamente no puedes decir cambio al cambio de esta ciudad. El cambio tiene que ser relacionado netamente con la genética, con el desarrollo del ser humano. Cambio, mutación, es el término específico médico. De este tipo se distinguen de las puntuales en que abarcan fragmentos mucho más grandes del ADN y a veces involucrando toda la molécula que conforma el cromosoma. Los poliploides, es decir, muchos, poli, que significa mucho, muchas duplicaciones de DNA. Es decir, tenemos 10 duplicaciones de DNA por darles un sentido. Mientras que las supresiones, es decir, delecciones, se cortan en los cromosomas, deleccionar, cortar las delecciones. Es decir, tú tienes un cromosoma y por factor ambiental idiopático desconocido, anoten palabras, idiopático desconocido, se delecciona, no se sabe por qué. Pero uno de los que han determinado son los factores nutricionales. Y entonces hay desarreglos cromosómicos. Hay inversiones, translocaciones, fusiones, fisiones. Hay términos médicos, tienen por doquier para hacer su glosario. No altera el contenido genómico. Nace el producto, pero es una aberración. Cuando tú lees, cuando tú ves, cuando tú haces el análisis y tiene alguna enfermedad, muchas veces no se puede curar porque tiene estos problemas. La mutación también es evolución, les aviso. La evolución puede ser retrógrada y puede ser evolutiva la mutación. En este caso, sus efectos evolutivos son causados fundamentalmente porque cambian las relaciones del ligamiento entre genes. Cambian. Es decir, a ver, yo puedo usar genes o células, núcleos, cromosomas, en este caso transgénicos, ¿no es cierto? Esas células, en el mapa genético saco un pedacito y llevo a otro lado de genes de ratones a las manzanas, y entonces tendré que rápidamente se procrean las manzanas, y tenemos todo el año. Entonces, estos efectos son evolutivos.
son causados fundamentalmente porque cambian las relaciones del ligamiento entre los genes. Es el ligamiento que el hombre lo ha movido, que el hombre hoy puede hacer una serie de transformaciones en el ser humano, y no solamente en el ser humano, sino también en los alimentos transgénicos. Hoy por eso podemos comer uva en invierno, ¿no? Y es raro. Yo veo choclos en mi época, todo tenía un tiempo. Mandarinas, uy, ¿cuánto esperaba las mandarinas? No sé. Naranjas igual esperaba. No había naranjas durante todo el año. Si tú querías comprar una naranja, no había. Ahora vas a tomar un jugo de naranja transgénico todo el año. Bueno, rápidamente. El cariotipo humano normal consta, estamos hablando de una célula haploide, o sea, de uno. Es decir, haploide, cuando estás hablando tendremos 1 D, N, A. Haploide. Diploide 2, triploide, tetraploide. Diploide, tetra 3, etc. Dos pares autosómicos cromosomas homólogos son iguales en el hombre y en la mujer, un par del 1 al 22, un par el último número 23, eso ya lo hemos repasado anteriormente. Resumen, tenemos los 46, resumen, tendremos XX y XY en el varón. Bueno, esto viene importante, miren, esto viene importante. Esto lo vamos a llevar y van a tener una clase de retroalimentación con Juan Carlos, que tiene su labor, que tiene su trabajo en la facultad. Las patologías y alteraciones genéticas debido al número normal de cromosomas. Entonces, tendremos al síndrome de Down o trisomía número 21, entonces, es decir, que hay 3 cromosomas en lugar de 2. En este caso, las personas cuentan con 3 cromosomas en el par número 21. Estas personas se caracterizan por la presencia de un grado variable de retraso mental y rasgos físicos peculiares. Los dientes achinados, los ojos achinados, cejas sin cola, son gorditos, bajitos son brevilíneos, comparables a Sancho Panza. Los dientes son hipoplásicos. Hay una alteración en el paladar que tiene profundo. Hay tendencia, cuando hay hipoplasia y debilidad, hay caries dentales, hay ausencia de piezas dentales, hay apiñamientos de piezas dentales. Puede existir promentonismo, es decir, el mentón adelantado, o retrognatia, crecimiento pequeño del maxilar superior, etcétera, una serie de lesiones que se localizan en la cavidad bucal. La lengua generalmente es geográfica, demasiado macroglósica, grande la lengua. Hay una serie de características y hechos que para nosotros, a ver, ¿para qué nos sirve? Por eso les digo, ¿para qué sirve todo esto que estamos hablando? Cuando vengan en su historial clínico, dice paciente que está esperando en la sala, viene la enfermera. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un beso. Bien, ¿cómo le va, Juanita? Dígame, afuera está esperando, le aviso, le advierto ya, revise bien la historia clínica, está esperando a un paciente con trisomía 21, síndrome de Down. Entonces, ya inmediatamente reviso todo. No puedo dar cualquier medicamento y arbitrariamente tengo que dar en orden por kilogramo peso, cómo voy a hacer el tratamiento de las piezas dentales, cómo voy a convencer, lo primero es cómo lo voy a convencer al paciente que abra su boca. Ese es el tema. Otro día les cuento lo que me pasó en CEREF. Yo trabajé en el Alto, en CEREF, discapacitados. Abrí la boca, no te abren todo el día. Abrí la boca, no te abren la boca. No te abren para nada. Un sufrimiento. Y el ñato no dormí 3 noches. Abrí tu boca, no abre. Entonces hay mecanismos para convencer o tienen que llegar a la anestesia general. Pero miren, de lo que les estoy hablando, esto netamente ustedes tienen que ir grabando, pues, ¿para qué es el primer año? Es la base para que lleguen a la clínica. Y no se olviden jamás eso. Cuando lleguen a la clínica van a volver atrás y van a volver a esto. Van a volver a esto. Alteraciones genéticas debido al número de cromosomas sexuales, síndrome de Turner, que es netamente de la mujer. Tiene hipoplasia de los ovarios, no tiene, dicen, matriz infantil, le dicen.
no pueda tener buenas ovulaciones, eh, aunque tú la ves y no pasaría nada, ¿no? Y tenemos el síndrome de Klinefelter en varones, ¿no? Y que tiene sus ciertas características también, que tiene 3 cromosomas, fíjense, XX, ¿no? Trisomía. Entonces, no se ve y en la pubertad se manifiesta, ¿no? Que puede tener la tendencia a tener la apariencia de una mujer, ¿no? Hay de verdad algunos cambios importantes en ese individuo y lo fundamental, hipoplasia de los testículos, es decir, testículos pequeños, que por supuesto, claro, al ser pequeños no albergan tanta cantidad de espermatozoides. ¿Los productos son viables? Sí, son viables, pero hasta cierto punto. Alteraciones genéticas debido al número de cromosomas sexuales. Trisomía X tiene 3 cromosomas, XX. Presentes es obvio en las mujeres. Varones, XY. Entonces, es ligado a la testosterona. Sabemos que tenemos 2 hormonas y desde ahora nos grabamos en la cabeza. La progesterona, que forma parte integral de la mujer y además que es el determinante del sexo, caderas, glándulas mamarias, la piel, etcétera. Todo aquello está ligado a la progesterona. La testosterona es netamente del varón. Mire, esa testosterona maldita, ¿no? Porque a veces somos muy sanguíneos y hay mucha cantidad de testosterona en sangre y va a producir el acné, ¿no? Tendremos en estos varones, mire, están predispuestos, les dije hace un momento, a la violencia. Pues una estimación señala que el individuo XY tiene un riesgo de 24 veces mayor a presentar problemas de conducta o actividad criminal. Por eso hacen exámenes antes de determinar a un individuo si está loco, qué problema tiene, y también analizan los cromosomas. Si un bebé nace con un solo cromosoma sexual, X en lugar de lo habitual, ya sean 2 cromosomas sexuales, X0, o un cromosoma sexual XY y un cromosoma sexual solamente Y, se dice que tiene monosomía. Es decir, la monosomía se está refiriendo a que solamente yo nazco. Yo Pablo Loza, nazco con X. O nazco solamente con Y. Y aquí tengo 0. No tengo Y. Y aquí tengo 0. Y en la mujer nace 0. Eso se llama monosomía y también se conoce con el nombre de síndrome de Turner en las mujeres. La monosomía es el estado de poseer una sola copia de cromosomas en vez de 2 copias que se encuentran normalmente en las células diploides. Solo una copia. No son diploides, son anaploides. Solamente uno, no diploides. Voy terminando. ¿Qué es el mosaicismo y a qué se debe? Es un trastorno por el cual un individuo tiene 2 o más poblaciones de células que difieren de su composición genética. Esta afección puede afectar a cualquier tipo de células, por ejemplo, células sanguíneas. Molecularmente podemos ver que el mosaicismo es esto. En la mujer normalmente sería esto, ¿no es cierto? Pero aquí se va poniendo otra y otra y otra, y ese es el mosaicismo. El producto muestra ciertas características, retardos mentales, producto poco viable, vive poco, y muere rápidamente. En el varón puede pasar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tendremos y bastantes yes. Sigo con las yes y yes. Ese es el mosaicismo. ¿Qué causa el cromosoma 21? Aproximadamente el 95% de los casos, síndrome de Down. Tiene origen en la trisomía 21. La persona tiene 3 copias de cromosomas 21 en lugar de 2 copias habituales en todas las células. Esto sucede por la división celular anormal durante el desarrollo del espermatozoide o del óvulo. Ahí tienen un cariotipo humano normal. Se los presento. Ahí está el cariotipo humano normal, esquemático. ¿No? Esquemático, bien simple, bien sencillito, ¿no?
metacéntricos, submetacéntricos y todo aquello. Y los cromosomas sexuales XY. Ahí véanlo bien. Les presento al cariotipo humano normal. Doctor, ese no es el cariotipo humano normal. No, por eso les estoy diciendo. Bien, qué bien, así me gusta que vean. ¿Qué es? Cuando tienen trisomía, síndrome de Down. Ahí está, fíjense. ¿Y por qué no me dice? Yo puedo decir una cosa, el país de los ciegos, el tuerto del ciego. No, pues yo sí le estoy enseñando, ahí está. Si ustedes miran, este no es el cariotipo humano normal, es el anormal. Porque claramente, miren, hasta un ciego ve, mire, estamos marcando este círculo. Y ustedes no tienen que aceptar. No, tendría que haber gritado volverme sordo. Es el síndrome de Down. Ahí están, tres. Hemos dicho tres divisiones, ¿no es cierto? Doctor, ¿y esto de síndrome de Down, quién lo transmite, la mujer o el hombre? Hemos hablado de un 50%. En esas características, el hombre tiene la probabilidad, el síndrome de Down es de acuerdo al sexo también, ¿no? El síndrome de Down puede ser varón, puede ser mujer, ¿no? Entonces, el 50% la mujer y el 25% y también hasta el 95% en esas probabilidades y llegando al 100% el varón tiene menos probabilidad de traspasar. La mujer es la que generalmente transfiere este tipo de mal en un 50%. En el hombre hay variabilidad del 25, puede ser 30 y formar parte del otro lado de la mamá. Es decir, no hay un cálculo inmediato en el hombre, se le atribuye a la mujer. Cariotipo humano normal, ahí ven desordenados de este lado, ¿no? Así van a tener ustedes desordenado. Y aquí cito ya lo han ordenado, mira. Eso es lo que quiero que aprendan a ordenar estito. Bonito. Cariotipo humano, objetivo, aprender a reconocer los cromosomas humanos, elaborar un cariotipo a partir de una fotografía y saber determinar las anomalías cromosomas más frecuentes. Por el hecho de ir a la clínica. Cuando vean a una clínica, a un hospital, ustedes tienen que, ahí les van a ver, es una historia clínica delgadita y otra gruesa, así de larga data. Y los pacientes que van a venir, ustedes se van a aferrar a ustedes, también ya conocen la historia clínica. Pero los nuevos historias clínicas le pasan al médico. Ustedes han debido ver, seguramente que el médico se tarda pues, un rato, ¿no ve? Han debido ver ustedes. No entra inmediatamente. La enfermera corre con las historias, deja, y este médico de porquería que no se apura, ¿qué pasa? Pues así, ¿no? Pero no, él está revisando. Ah, paciente tal, revisa, revisa, paciente tal, revisa, revisa. Para que cuando entra sepa de lo que se está tratando. Y pasa lo mismo con ustedes, ¿ah? Entonces tienen que revisar eso. Y hoy les digo de verdad, con esto que ha aparecido la pandemia, clínicas nada más y hospitales. Ya no va a haber consultorios, creo. Estoy viendo muy poco consultorios ya. Además, las superespecialidades, ¿no? También. Bien, yo he querido sacar esto de mi plan global, porque todo tiene un sentido, ¿no es cierto? Entonces, mis objetivos son, al terminar el ejercicio, los estudiantes podrán describir la estrategia utilizada para la preparación de los cariotipos. Mencionar ejemplos y fórmulas de cariotipos y su interpretación, es decir, las anomalías. Discutir las características principales utilizadas en la clasificación de los cromosomas humanos. Montar juegos cromosomas. Ahí quisiera que hagan algún jueguito como de un crucigrama. Podemos hacer, pero tampoco los voy a atorar, pero tenemos que aprender. Montar juegos cromosómicos preparando el cariotipo a partir de fotografías suministradas. Analizar los juegos de cromosomas y determinar si hay algún desorden. Ese del desorden es el que quiero que ustedes me interpreten. Por muy alta que sea una montaña, siempre hay un camino hacia la cima. Ojalá que sea así de esa manera. Bien, tal vez tienen por ahí alguna pregunta, lo permito, pero no vamos a abarcar mucho 5 minutos porque tengo que explicarles respecto a la práctica, el problema que hemos tenido y hoy lo vamos a solucionar. Doctor, yo tengo una pregunta. Dale, dale, dale.
Doctor, usted mencionó una hormona específica de la mujer. No sé si me podría repetir. ¿Qué hormona era? Sí, sabes, cuando tenemos, luego vamos a entrar a esto y Carlos sabe perfectamente, vamos a entrar al ciclo ovárico donde vamos a tener el luteinizante, además las hormonas los andrógenos, que van a determinar determinados grupos celulares, desarrollos de determinadas celulares. Pero hay dos grupos principales, dos hormonas principales que determinan el sexo fundamentalmente. Tendremos entonces la progesterona, proges, tengo que tener paciencia. Estoy aprendiendo a escribir el año pasado no escribía nada, progesterona. Esto, memorízate, mujer, M. La testosterona, y hago a propósito esto para que graben, hago a propósito. Y yo en la facultad dirá progesterona, me golpearía mi pecho así, mira, progesterona, progesterona, con progesterona, 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 y me golpea mi cabeza, tac, reacción. ¿Han entendido? Sí. Entonces, progesterona, mujer, testosterona, varón. ¿Por qué la progesterona? La progesterona es la hormona que determina en la pubertad, determina el crecimiento de las caderas, el pubis, determina además las glándulas mamarias, determina la estructura corporal de una mujer y además, además el sentimiento, esa hormona determina el sentimiento de una mujer, la ternura, tersura de su piel, etcétera, y otros detalles. Además, las piezas dentales también. En la mujer y en el hombre no es que el hombre tiene igual que la mujer tiene más claros, sus dientes más delicados, más finos, o sea, es el sexo bello. Y en el varón no, pues nosotros somos, mientras más monos, ¿cómo es? Y la testosterona es la que nos está, tenemos también nuestra belleza, pues los varones, ¿no? La testosterona es de que tiene espaldas anchas, la cabeza, la cara, los labios, tenemos nuestros rasgos peculiares. Entonces la testosterona, además, la testosterona es el elemento que determina también, los mantiene en equilibrio a los cromosomas Y, ¿no? Y la progesterona a los cromosomas X, es obvio. Eso es un todo. Son las hormonas que son secretadas desde el hipotálamo, hipófisis, a la hipófisis, el lóbulo anterior, que secreta durante la pubertad, la progesterona y la testosterona, que dice que, por ejemplo, miren, les voy rápidamente, que en el varón, por ejemplo, que estaba jugando con su autito, así tendido en el solito, y aparece la testosterona, y aparece, y ahí mira algo raro, hace una chica, y le comienza a latir el corazón. Entramos a la pubertad. ¿Quién fue activada? La testosterona. Ya en ese momento ese individuo cambia, su voz es un poco más gruesa, tiene un gallito, tiene su barbita, comienza a tener otras ideas, ya no la quiere tanto a su mamá, sino a la chica de la esquina. Igual pasa en las mujeres, se enamoran, cambian de ser, su forma de ser, aunque son más equilibradas las mujeres. Después eso vamos a ver cuando les relate, porque yo creo que es un cuentito esto, que memoricen, y que van a ver que es un relato muy interesante que pasa en la mujer. La mujer es más madura desde siempre. Fíjense que una chica que tiene 11 años con otro chico que tiene 11, ¿cuál es más grande? La chica es más grande, más alta. Y el otro enano. Pero después pasan 3, 4 años, el enano se convirtió en alto y la chica se queda ahí en esa estatura. Entonces, son factores que netamente están relacionados con estos elementos genéticos, estos elementos, además de las hormonas que determinan el sexo. Progesterona para las damas, testosterona para los varones.